Buenas tardes, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien, que hayan entendido las clases anteriores, las semanas anteriores. Bienvenidos a la semana número 6 y esperando que puedan observar este tema con las clases anteriores, ya que tengan una continuidad, ¿ya? Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a seguir la continuación de la clase anterior, ¿ya? Espero que hayan podido observar la clase para que tengan esta continuidad y no estén perdidos. Permítanme unos minutos que se pueda ver la página. Ya, chicos. Nos dice que el reactivo limitante y el reactivo en exceso son muy importantes para los procesos industriales. Por ejemplo, el metanol tiene la siguiente reacción: CO en gramos más 2H2 en gramos, igualación SH3OH en gramos. La planta de metanol en Trinidad y Tobago es bastante grande, por lo que se hacen reactivos limitantes y reactivos en exceso. En este caso particular, el CO es el reactivo en exceso, puesto que el hidrógeno debe ser aprovechado al máximo para producir metanol. La manera de comprobar esto es viendo que el reactivo conduce a menor cantidad de metanol. Tomando en cuenta cantidades iniciales iguales, podemos determinar esto: 2 moles de CO por una mol de CH3OH sobre una mol de CO es igual a 2 moles de CH3OH. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy haciendo una transformación de moles de CO a moles de CH3OH. ¿Cómo hago? Pues recordemos que aquí tenemos un número invisible, que tenemos un uno, que sería como un uno simple, ¿ya? ¿Cuántos moles ponemos una sola mol de CO para poder simplificar que se vaya, y al momento de multiplicar 2 por uno, porque uno dividido por uno es uno, 2 dividido para 2 por uno sale 2, son 2 moles de CH3OH. Lo mismo pasa acá, tengo 2 moles en mi número imaginario y ubicamos los 2 moles en la parte de abajo para poder simplificar y que se vayan y me tengan como moles de CH3OH. ¿Ya? 2, 1 dividido para 2 y vamos 2 moles a uno, ¿no? Y 2 por uno sale una mol de CH3OH. Vamos a borrar. Con esto se comprueba que el reactivo limitante es del H2 y el reactivo en exceso es el CO. ¿Ya? Veamos un pequeño ejemplo. Consideremos que que en la siguiente reacción MnO2 más HCl, MnCl2 más Cl2 más H2O, sin reaccionan 0,80 moles de MnO2 con 48,2 gramos de HCl. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuál se forma en gramos de Cl2? ¿Cuántos gramos de reactivos en excesos quedan sin reaccionar? El cloruro de magnesio 2 tiene múltiples usos, como en la fertilización, en la producción de pilas, en la industria de la metalurgia. Es usado como catalizador, secador de pintura, tinte, pigmento, e incluso lo usan para la medicina. Vamos a ver cómo resolver el ejercicio que estábamos viendo en la parte de arriba. Para poder resolver el ejercicio del reactivo limitante, debemos seguir 5 sencillos pasos. El paso número 1 es la verificación que la reacción esté balanceada. Tenemos MnO2 más 4HCl, que al balancearla es de MnCl2 más Cl2 más 2H2O. El paso es la transformación, las cantidades de reactivos a las unidades deseadas, gramos en este caso, de algún tipo de producto. En el caso en que el ejercicio no diga a cuál de los productos podemos reelegir, cualquiera, porque el reactivo limitante siempre es el mismo. Para este caso es particular, en el problema nos dice que es con la base del Cl2, es decir, del cloro. No, es decir, nos tiene que salir en gramos de cloro este ejercicio. Veamos, 0,80 moles de MnO2 por una mol de Cl2 sobre una mol de MnO2 por 70 gramos de Cl2 sobre una mol de Cl2.
que nos da igual al momento de simplificar 56 gramos de Cl2. Como vuelvo y repito, simplemente lo que tengo que hacer es que nos dicen, voy a minimizar un poco para que se pueda observar la parte de arriba y así podamos realizar. Ya, primero a lo que balanceamos, en la parte de arriba nos decía que tenemos 0,80 de moles de MnO2 por una mol de Cl2. ¿Por qué una mol de Cl2? Porque yo tenía Cl2 también. Abajo ponemos una mol de MnO2. En la parte de acá abajo ponemos una mol de Cl2 y esto dividido para los 70 gramos de Cl2 que nos decía en el problema. Al momento de yo simplificar, simplifico esto, por eso yo les pongo una arriba, la otra abajo, una arriba, la otra abajo, para yo poder simplificar. Entonces me sale 56 gramos de Cl2 al momento de que yo voy a dividir cada uno y a multiplicar cada uno. Aquí me sale uno. Entonces, supongamos que aquí tenemos uno que ya no va porque sinceramente el uno no se pone. Y tendría que multiplicar todo lo que está aquí hasta dividir en lo que se puede. Lo mismo pasa con el 48,2 gramos de HCI por una mol de HCI, 36,46 gramos de HCI. Ya, gramos con gramos se va. Aquí tengo una mol, acá tengo las 4 moles que me decía. Aquí tengo una mol y aquí tengo una mol de Cl2 y los 70 gramos de Cl2. Al momento de simplificar me sale 23,13 gramos de Cl2. El paso número 3 me dice que el reactivo limitante es el que produce menor cantidad de producto, de modo que el reactivo limitante es del HCI y el reactivo en excesos del MnO2. La cantidad de Cl2 que se produce es 23,13 gramos de Cl2. Y el paso número 4 es el dato más importante en la cantidad del Cl2. Formado a partir del valor determinamos la cantidad de reactivos en exceso que queda sin reaccionar. La transformamos a unidades de reactivo en exceso en el caso de las moles. La masa sin reaccionar es de 23,13 gramos de Cl2 por una mol de Cl2 sobre 70 gramos de Cl2 por una mol de M. Todo lo que yo hago es transformación. Entonces, al momento de yo simplificar, me queda 0,33 moles de Cl2 porque yo tuve que dividir para esto, 23,13 dividido por 70. El paso número 5, el dato que se obtuvo en la cantidad realmente reaccionó, de modo que el exceso se obtiene de diferentes aspectos del dato inicial. 0,80 moles de MnO2 menos 0,33 moles de MnO2 es igual a 0,47 moles de MnO2. Esta es la cantidad que hay de reactivo en exceso, es decir, que queda sin reaccionar. Las respuestas a las preguntas son, la primera, el reactivo es limitante, es el HCl. El reactivo en exceso del MnO2 se produce 23,13 de gramos de Cl2 y 0,47 moles de MnO2. Quedan sin reaccionar. Todos estos pasos que nosotros acabamos de realizar lo debemos realizar cada uno en el proceso del problema, dependiendo del problema. Por ejemplo, en la respuesta se dio dependiendo de lo que me estaba preguntando en este momento el libro. Entonces yo lo que hago es simplemente simplificar, simplificar y lo que hago es la transformación, que la transformación nosotros ya le deberíamos de haber sabido desde hace tiempo y también hacerla correctamente. La interpretación es que tengo 0,80 moles de Mn2 y 48,2 gramos de HCI. Ya, este es una interpretación gráfica. Tenemos el proceso comercial para formar el amoníaco, que es de NH3, se basa en la siguiente ecuación balanceada. Sin reaccionar, son 0,5 moles de nitrógeno 2 con una mol de H2. Determinamos el reactivo limitante, reactivo en exceso, cuántas moles se producen al formar las moles de exceso y quedan sin reaccionar. Lo mismo, transformación, transformación, ¿ya? 0,5 moles de N2, que es lo que me está dando por una mol de H o de N2, porque así aquí tengo 0,moles de N2, acá voy a poner una mol de N2. Y las 2 moles de NH3.
¿Qué es lo que hago aquí, chicos? ¿Por qué de NH3? Porque yo aquí ya balanceé, chicos. Entonces tengo que balancear, se me va y me queda una mol de NH3. Lo mismo pasan en las siguientes. Es la misma situación. La masa sin reaccionar es igual a 0,5 moles de N2 menos 0,33 moles de Ne2, que es igual a 0,17 moles de N2. Las respuestas a las preguntas desde el reactivo limitante es H2, el reactivo en excesos de N2, 0,66 moles de NH3 se forman y 0,17 moles de N2 quedan sin reaccionar. Vamos a ver. Esto, bueno, esto es una actividad que deben hacer y el rendimiento de la reacción. Cuando efectuamos una reacción química, calculamos las cantidades de productos que esperamos obtener a partir de las cantidades de reactivos utilizadas y de los de estequiometría de la reacción. En la práctica suele ser frecuente que la cantidad obtenida sea menor de la esperada. Cuando esto ocurre, decidimos que la reacción tiene un rendimiento inferior del 100%. Este menor rendimiento se da por diferentes causas, como por ejemplo la pérdida de material durante su manipulación, el desarrollo de la reacción en condiciones inadecuadas, la existencia de reacciones paralelas que dan lugar a los productos deseados. Hasta ahora lo hemos supuesto que las reacciones siempre se dan de tal modo que todo el reactivo limitante se transforma en producto, pero en la vida real no suele ocurrir así. La cantidad de producto obtenido no alcanza el valor que se deduce del cálculo estequiométrico, siempre hay una diferencia entre valores. La relación entre la cantidad de producto final obtenida, rendimiento real y la cantidad que debía obtenerse según la estequiometría de la ecuación, rendimiento teórico se expresa mediante los rendimientos de relación. El rendimiento de relación porcentual es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por el 100%. Los motivos por los que la cantidad obtenida en una reacción es inferior a la de esperada son varios. Muchas reacciones son reversibles, por lo que se transforma no es completo. A veces no es posible separar totalmente el producto obtenido. Los productos formados pueden producir reacciones secundarias. Muchas moléculas no están suficientemente activas para relacionar. El intervalo del porcentaje del rendimiento puede fluctuar desde el 1% hasta el 100%. En química y en procesos industriales se busca tener el rendimiento más alto posible. Los rendimientos industriales son generalmente bajos. Permítame un momentito, por favor. Los rendimientos industriales son generalmente bajos. Por el ejemplo, para producir una industria de aceite de oliva se tiene un rendimiento más o menos del 24%. Si se trata de calcular el rendimiento real que obtendremos de una reacción, procederemos del siguiente modo. Real rendimiento, rendimiento es igual a teórico, por rendimiento porcentual sobre el 100%. ¿Por qué sobre el 100%? Porque yo necesito el porcentual. Quiere decir porcentaje. Veamos un pequeño ejemplo que nos dice que se hacen reaccionar 10 gramos de óxido de aluminio con exceso de ácido clorhídrico. Para obtener 25 gramos de cloruro de aluminio, primero que se hace, se balancea la ecuación. Calculamos el rendimiento de la reacción. Si el rendimiento teórico fuera del 60%, ¿cuántos esperarían que fueran en el rendimiento real? Para la resolución del literal A del ejercicio debemos seguir dos pasos sencillos. Paso número uno, pasamos la cantidad del reactivo que se tenga a unidades de producto deseado, en este caso 10 gramos de Al2 o 3 por una mol de aluminio 2 o 3 sobre 102 gramos de Al2 o 3 por 2 moles y así vamos sucesivamente, lo que hacíamos anteriormente. Con la diferencia que ahora sí tenemos que multiplicar y dividir dependiendo de cada uno y me sale 25,88 gramos de AlSL2. El paso número 2 desde el valor del enunciado del producto va a ser equivalente al rendimiento real, en este caso el 25 gramos de cloruro de aluminio.
El valor obtenido es 25,88 gramos de cloruro de aluminio. Es el rendimiento teórico, porque se obtuvo mediante cálculos y lo reemplazamos en la fórmula. Tenemos el porciento del rendimiento es igual a 25 sobre 25,88 por 10 por mil, por 100, perdón, por ciento. Es igual a 96,59%. ¿Cómo hago esto? Pues divido y multiplico para 100. Para la resolución del literal B, el ejercicio debe estar utilizándose la fórmula cual rendimiento real es igual a rendimiento teórico por rendimiento porcentual sobre el 100%. Los datos que se conocen como podemos emplear en la fórmula son el rendimiento teórico, calculando que literal A nos dice que es 25,88 gramos de cloruro de aluminio y el porcentaje de rendimiento es del 60%. Mencionado en el anuncio del ejercicio, rendimiento real es igual a 25,88 gramos por el 60 sobre el 100%, es igual a 15,52 gramos de aluminio. Vamos a ver un pequeño experimento que si es que lo queremos realizar para saber lo que está aplicado en lo que es lo que habíamos visto en el balanceo y toda esa situación. Dice que se puede producir dióxido de carbono a partir del aceite acético y bicarbonato de sodio. Investigamos la producción de dióxido de carbono, CO2, a partir de la relación entre el ácido acético y bicarbonato de sodio. Está dada por esta aquí. El objetivo es reconocer cuál es el reactivo limitante en la producción de dióxido de carbono. Los materiales son dos botellas de plástico de 500 mililitros, dos globos, un embudo, dos cucharas grandes, una botella pequeña con vinagre, bicarbonato de sodio y marcador permanente. Los procesos es emplear el marcador para rotulador, las botellas con el nombre 1 y 2. En la botella 1 colocamos 3 cucharadas de ácido acético y en la botella 2 pon 6 aceites del mismo reactivo. Colocamos una cuchara de bicarbonato de sodio en cada globo con la ayuda del embudo. Introduce el contenido del globo dentro de la cantidad de botella, cuidadosamente asegurada de que no existen fugas en los globos y que estos están bien ajustados al pico de la botella. Mantén el pico del globo con firmeza hasta que la reacción haya terminado y podamos observar este momento en el que el globo haya dejado de inflarse y anotar los cambios. Ahora vamos a ver el resumen de la clase. Existen diferentes tipos de unidades para presentar cantidades muy pequeñas o grandes químicamente hablando. Las equivalencias son una mol de X es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de X es igual al peso de gramos de X. Dependiendo de lo que se quiera obtener, podemos utilizar las unidades en gramos, moles o átomos o moléculas. En la tabla periódica tenemos elementos. Al unir dos o más tenemos ¿qué? Moléculas. Los subíndices de compuestos representan la cantidad de un átomo en una molécula. Así, por ejemplo, H2O representa que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno en una molécula de agua. De igual manera, a través de los cálculos estequiométricos podemos transformar las unidades del elemento al otro. Incluso podemos determinar el porcentaje exacto del elemento en un compuesto al aplicar la composición porcentual. El porciento del elemento es igual a la cantidad de átomos del elemento por el peso del elemento, eso sobre el peso del compuesto por el 100%. La suma de todos los porcentajes de los elementos de un compuesto equivale al 100%. Los compuestos pueden tener fórmulas empíricas o molecular. En el compuesto, la mínima relación que hay entre los átomos se denomina fórmula empírica. No pueden ser múltiples. Ya, pueden ser múltiples los coeficientes del compuesto. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que si hago reaccionar dos reactivos, vamos a obtener dos productos. Nuestra reacción debe ser siempre estar igualada, independientemente si uno de los reactivos deja de reaccionar primero que el otro, al reactivo que se consume por completo o que limita la reacción, la conocemos como reactivo limitante. Al reactivo presente en mayor cantidad lo conocemos como reactivo en exceso. Dependiendo de la cantidad que se forme de nuestros productos en nuestra reacción, ¿qué lo podemos obtener con el reactivo limitante? Podemos obtener el rendimiento de la reacción con la siguiente fórmula. Rendimiento porcentual es igual a rendimiento real sobre rendimiento teórico por el 100%.
En la zona, lo que vamos a encontrar son datos curiosos de algunos componentes que si ustedes desean los pueden leer, como por ejemplo esta econometría de la vida, dice que el día al día el ser humano utiliza numerosos productos tales como shampoo, jabón, aceite, gasolina y demás compuestos derivados del petróleo. Para su producción, los ingenieros químicos emplean la estequiometría por la precisión requerida en el manejo de los reactivos químicos. Día del MOL, Norteamérica, Sudáfrica, Australia y Canadá. Cada 23 de octubre se celebra el Día Mundial del Amor. Esta no es una celebración oficial y dura desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si a esta fecha la colocamos según el formato norteamericano, obtendremos 6.2 1023 y dan como resultado 6.2 por 10 de la 23, correspondientemente al número del abogado, es decir, el número de las partículas individuales que hay en una mol de cualquier sustancia, especie química. Al chocolate, un sustituto del amor. Esto es, muchas consideradas el chocolate un sustituto del amor por sus propiedades afrodisíacas. Sin embargo, hay muchos que puntualizan hace más de 2000 años. El pueblo Olmeca, que vivía en la región del actual México, aprendió a elaborar una bebida que alteraba la mente a partir de las bayas de una planta, el cacao. Los aztecas asociaban el chocolate con una diosa de fertilidad. Hace poco, varios investigadores descubrieron que el chocolate contiene fenitilamina en experimentos de laboratorio. Los animales se vuelven locos en la sustancia y se comportan como si estuvieran en pleno cortejo. Sin embargo, en el humano parece sustituir menos del efecto. Ingeniero en alimentos. A través de la estequiometría me enfocaría en que todos los alimentos cumplieran con los parámetros de la calidad, realizado análisis como el fin de asegurar que cualquier cadena de producción de alimentos o bebidas se encontraran en la mejor manera. Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, que hagan las actividades con tiempo y esperándoles ver la próxima clase, chicos, que les sirva de algo estas clases. Chao, chicos.